Bajo el gris cielo del Atlántico, el viernes 18 de octubre de 1940, durante los primeros y violentos años centrales de la Segunda Guerra Mundial, las largas columnas de buques mercantes del convoy SC-7 avanzaban hacia el oeste desde las Islas Británicas, sus proas subiendo y bajando contra fuertes marejadas, mientras las tripulaciones en guardia escrutaban el horizonte buscando sombras que eran casi imposibles de ver. El día había comenzado con la rutinaria calma, con motores palpitando, lámparas de señales parpadeando breves mensajes entre los escoltas y el viento frío cortando a través de cubiertas que olían a sal, diésel y nerviosa anticipación. La batalla del Atlántico no fue un solo evento, sino una lucha implacable y desgastante por la supervivencia y el suministro. Y este día, como tantos otros, estaba moldeado por la estrategia que el mando naval alemán llamaba Rudeltaktik, la táctica de la manada de lobos, en la que submarinos dispersos seguían a los convoyes para luego concentrarse en ataques nocturnos coordinados. A pesar de las frases dramáticas que décadas después exagerarían la escala de destrucción en leyendas de 50 barcos hundidos en una sola noche, la realidad histórica es más compleja, más humana y mucho más sobria, porque el verdadero horror de la batalla no dependía de números míticos, sino del miedo y la pérdida vividos barco a barco, torpedo a torpedo, a lo largo de largas horas de oscuridad en la fría brecha del Océano Medio, donde ningún avión podía aún brindar cobertura. Para la tarde de ese mismo día, los submarinos alemanes, U-Boats, bajo la estructura de mando del almirante Karl Donitz, ya habían comenzado a seguir sigilosamente al SC-7, utilizando coordinación por radio y disciplina de silencio, rastreando cuidadosamente el curso en zigzag del convoy mientras esperaban la noche, que les proporcionaba ventaja táctica y choque psicológico. Las tripulaciones mercantes, muchas de ellas civiles con solo entrenamiento naval básico, dependían de los escoltas británicos y aliados, que eran demasiado pocos en número y a menudo dispersos a lo largo de grandes distancias, luchando por proteger decenas de barcos vulnerables dispuestos en columnas que formaban un vasto y tentador campo de tiro. Cuando la oscuridad finalmente cayó sobre el mar, comenzaron los primeros ataques coordinados, no como un único momento explosivo de destrucción, sino como oleadas de aproximaciones furtivas y repentinas erupciones de fuego y agua a lo largo de la noche. Los torpedos alcanzaron petroleros y cargueros en aterradora secuencia. Los cascos se abrieron, el petróleo se expandió sobre la superficie y los reflejos de las llamas iluminaron las nubes, mientras las llamadas de socorro se mezclaban con órdenes gritadas y el silbido del vapor. Los registros históricos muestran que durante las noches del 18 y 19 de octubre y en conexión con ataques relacionados al convoy HX-79, decenas de barcos fueron hundidos a lo largo de horas sucesivas y enfrentamientos, creando uno de los desastres de convoy más devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque no llegó literalmente a 50 barcos perdidos en una sola noche, la destrucción acumulada pareció interminable para quienes sobrevivieron. La importancia educativa de este momento radica en comprender cómo la táctica, la tecnología y la doctrina estratégica interactuaban con la vulnerabilidad humana, en lugar de reducir los eventos a eslóganes dramáticos. Cada submarino en la manada estaba operado por una pequeña tripulación que trabajaba en compartimentos estrechos y llenos de humo diésel, soportando frío, oscuridad y peligro constante mientras navegaban por sonido y cálculo. Los capitanes de los U-Boats maniobraban en la superficie por la noche, confundiéndose con el mar, sincronizando sus aproximaciones para deslizarse entre columnas y disparar a corta distancia antes de retirarse a la oscuridad, a menudo regresando una y otra vez durante la misma noche. A bordo de los buques mercantes, los artilleros disparaban a ciegas contra sombras, los vigías se esforzaban por detectar las estelas entrantes y los botes salvavidas se arriaban a aguas heladas mientras los escoltas intentaban perseguir a atacantes que apenas podían localizar.
La realidad de la batalla era de caos que aún seguía patrones moldeados por la estrategia, la limitada pantalla de escolta, la ausencia de cobertura aérea lejos de tierra y la ventaja otorgada a los submarinos por los ataques nocturnos coordinados en superficie. A través de esta lente, los historiadores estudian no solo el número de barcos destruidos, sino la transformación de la doctrina naval, la adaptación de las tácticas de escolta y el eventual giro hacia mejor radar, protección mejorada de convoyes y aviones de patrulla de largo alcance que erosionarían gradualmente el dominio de la manada de lobos. Cuando amaneció después de lo peor de los ataques, los sobrevivientes se aferraban a balsas, restos y chalecos salvavidas cubiertos de petróleo, viendo humo flotar sobre el horizonte mientras los barcos dañados ardían o se deslizaban bajo las olas. Las operaciones de rescate fueron desesperadamente lentas, porque los escoltas tenían que equilibrar el deber de salvar vidas con la responsabilidad de defender el resto del convoy, y cada maniobra arriesgaba nuevos ataques de submarinos que aún merodeaban cerca. El Atlántico, vasto e indiferente, arrastró los restos mientras se transmitían señales al mando aliado, donde los oficiales confrontaban sombrías listas de nombres, tonelaje y carga perdidos. El registro histórico muestra que convoyes como SC-7 y HX-79 transportaban no solo fuentes y materias primas, sino alimentos, maquinaria, correo y el frágil vínculo psicológico entre naciones luchando a través de océanos. La pérdida de tantos barcos a lo largo de noches sucesivas no representaba simplemente números en tablas, afectaba la moral, tensionaba la logística y forzaba a los planificadores militares a confrontar la urgente necesidad de más escoltas, mejor coordinación y nueva innovación tecnológica. En discusiones académicas y análisis histórico, estos eventos se utilizan para ilustrar cómo las debilidades estratégicas se vuelven visibles solo cuando son probadas por una presión sostenida, y cómo la adaptación en tiempos de guerra a menudo surge de lecciones dolorosas pagadas con sangre y espado. Desde la perspectiva alemana, el éxito de las operaciones de Manada de Lobos en este periodo fortaleció la confianza en la estrategia y reforzó la creencia de que la acción concentrada de submarinos podía romper las líneas de suministro aliadas y llevar a Gran Bretaña al agotamiento. Sin embargo, incluso dentro de esa ventaja temporal, había límites y costos, porque cada submarino operaba bajo la amenaza constante de cargas de profundidad, averías mecánicas y la creciente sofisticación de los métodos de detección aliados. El valor educativo de examinar estas experiencias contrastantes radica en reconocer que la guerra en el mar durante la Segunda Guerra Mundial fue una contienda en evolución de ciclos de aprendizaje, donde cada innovación táctica provocaba una contramedida, y donde las victorias en una temporada a menudo llevaban las semillas de la vulnerabilidad en la siguiente. Mientras científicos y oficiales navales aliados estudiaban los desastres de los convoyes, reformaron los grupos de escolta, enfatizaron la defensa cooperativa y eventualmente introdujeron grupos de apoyo que podían perseguir a los submarinos de manera agresiva en lugar de permanecer atados exclusivamente a la formación del convoy. Aviones de largo alcance, radiogoniometría de alta frecuencia y mejor radar remodelaron lentamente el equilibrio de poder, convirtiendo la noche en un entorno menos favorable para los U-botes y reduciendo las posibilidades de repetidos ataques a gran escala del tipo que había devastado convoyes en 1940 y 1941. Al reflexionar sobre el mito de una manada de lobos hundiendo 50 barcos en una noche, los historiadores enfatizan que la verdad de la batalla del Atlántico no requiere exageración para transmitir su intensidad o significado. Los eventos reales, dispersos a lo largo de noches sucesivas, múltiples convoyes y encuentros repetidos, ya revelan una contienda brutal donde la resistencia humana, el miedo y el coraje chocaron con la estrategia y la tecnología en condiciones implacables.
Comprender estos eventos en un contexto educativo e históricamente preciso nos permite ver a los individuos detrás de los números, los marinos que trabajaban en las salas de máquinas muy por debajo de la cubierta, los señaleros que transmitían mensajes finales, los comandantes de escolta forzados a tomar decisiones imposibles y las tripulaciones de submarinos que celebraban victorias tácticas mientras sabían que sus propias vidas estaban constantemente en riesgo. Al estudiar estos episodios cuidadosamente, obtenemos una visión de cómo la guerra marítima moldeó el resultado de la Segunda Guerra Mundial, cómo la logística y el suministro determinaron la capacidad estratégica y cómo el Atlántico se convirtió tanto en un cementerio como en un salvavidas para naciones luchando por sobrevivir. La historia de estas batallas de convoyes sigue siendo poderosa no por leyendas infladas, sino porque muestra, con un detalle crudo y doloroso, cómo una guerra de barcos y submarinos pudo decidir el destino de continentes. En el marco histórico más amplio de la Segunda Guerra Mundial, estos eventos que rodearon las devastadoras batallas de convoyes de 1940 y 1941 marcaron un punto de inflexión en cómo ambos bandos entendieron la naturaleza de la guerra marítima. El océano Atlántico, extendiéndose entre continentes, era más que un espacio geográfico, era una arteria estratégica a través de la cual fluía el poder industrial, la mano de obra y el apoyo material. Las islas británicas dependían del transporte mercante no solo para suministros militares, sino para alimentos, petróleo y lo esencial para la supervivencia civil, y cada convoy que cruzaba el Atlántico representaba tanto una necesidad logística como un riesgo profundo. El liderazgo naval alemán reconoció esta dependencia y creía que atacando implacablemente las líneas de suministro podrían aplicar una presión económica y psicológica sostenida que podría aislar a Gran Bretaña y debilitar su capacidad para continuar la guerra. La estrategia de la manada de lobos, por lo tanto, no fue simplemente una innovación táctica, sino un intento de transformar el conflicto marítimo en una campaña de desgaste dirigida a la misma base de la resistencia aliada. Los barcos que componían estos convoyes procedían de muchas naciones y orígenes, británicos, noruegos, holandeses, griegos, canadienses y otros, y sus tripulaciones reflejaban una mezcla diversa de marineros profesionales, voluntarios en tiempos de guerra, marinos mercantes y jóvenes que solo recientemente habían aprendido su oficio en el mar. Sus rutinas diarias estaban moldeadas por la disciplina, la monotonía y la vigilancia constante, mientras permanecían en guardia a través del viento y la oscuridad, escuchando motores y escrutinando horizontes vacíos, sabiendo que submarinos invisibles podían estar siguiéndolos. La vida a bordo de un barco mercante en convoy requería resistencia, porque los espacios cerrados, el calor limitado y la exposición a tormentas se combinaban con la tensión psicológica de saber que un solo torpedo podía destruir el barco sin previo aviso. El estudio educativo de estas condiciones nos ayuda a comprender que la batalla del Atlántico no fue librada solo por almirantes y estrategas, sino por miles de marinos comunes cuyas experiencias estuvieron definidas por la incertidumbre y el miedo, pero también por la resiliencia y el compromiso con su papel esencial en el esfuerzo bélico. En el marco histórico más amplio de la Segunda Guerra Mundial, los eventos que rodearon las devastadoras batallas de convoyes de 1940 y 1941 marcaron un punto de inflexión en cómo ambos bandos entendieron la naturaleza de la guerra marítima. El océano Atlántico, extendiéndose entre continentes, era más que un espacio geográfico, era una arteria estratégica a través de la cual fluía el poder industrial, la mano de obra y el apoyo material. Las islas británicas dependían del transporte mercante no solo para suministros militares, sino para alimentos, petróleo y lo esencial para la supervivencia civil, y cada convoy que cruzaba el Atlántico representaba tanto una necesidad logística como un riesgo profundo. El liderazgo naval alemán reconoció esta dependencia y creía que atacando implacablemente las líneas de suministro podrían aplicar una presión económica y psicológica sostenida que podría aislar a Gran Bretaña y debilitar su capacidad para continuar la guerra. La estrategia de la manada de lobos, por lo tanto, no fue simplemente una innovación táctica, sino un intento de transformar el conflicto marítimo en una campaña de desgaste dirigida a la misma base de la resistencia aliada.
Los barcos que componían estos convoyes procedían de muchas naciones y orígenes: británicos, noruegos, holandeses, griegos, canadienses y otros, y sus tripulaciones reflejaban una mezcla diversa de marineros profesionales, voluntarios en tiempos de guerra, marinos mercantes y jóvenes que solo recientemente habían aprendido su oficio en el mar. Sus rutinas diarias estaban moldeadas por la disciplina, la monotonía y la vigilancia constante, mientras permanecían en guardia a través del viento y la oscuridad, escuchando motores y escrutinando horizontes vacíos, sabiendo que submarinos invisibles podían estar siguiéndolos. La vida a bordo de un barco mercante en convoy requería resistencia, porque los espacios cerrados, el calor limitado y la exposición a tormentas se combinaban con la tensión psicológica de saber que un solo torpedo podía destruir el barco sin previo aviso. El estudio educativo de estas condiciones nos ayuda a comprender que la batalla del Atlántico no fue librada solo por almirantes y estrategas, sino por miles de marinos comunes cuyas experiencias estuvieron definidas por la incertidumbre y el miedo, pero también por la resiliencia y el compromiso con su papel esencial en el esfuerzo bélico. Del otro lado del conflicto, las tripulaciones de los U-Boats también vivían bajo condiciones extremas y demandantes que moldean nuestra comprensión de cómo operaba la manada de lobos en la práctica. Cada submarino llevaba una tripulación pequeña y muy organizada que trabajaba en espacios confinados llenos de maquinaria, vapores de combustible y condensación, donde las literas se compartían por turnos y la privacidad era casi inexistente. Las patrullas podían durar semanas o meses, y aunque las operaciones tempranas de la guerra a menudo daban a los submarinos ventaja en ataques nocturnos en superficie, cada enfrentamiento conllevaba el riesgo de contraataque por escoltas o bombarderos cerca de regiones costeras. Cuando los historiadores examinan las tácticas de la manada de lobos, enfatizan que los ataques coordinados dependían no solo de la planificación estratégica del mando naval, sino también de la disciplina y resistencia de las tripulaciones de submarinos que tenían que seguir convoyes durante largos periodos antes de unirse a los asaltos nocturnos. Comprender esta doble perspectiva, tanto del marino mercante como del submarinista, permite a los estudiantes de historia ver la batalla del Atlántico como un complejo concurso humano en lugar de una narrativa simplificada de ganadores y perdedores. A medida que el liderazgo naval aliado revisaba las desastrosas pérdidas sufridas por convoyes como el SC-7 y el HX-79, comenzaron a reconocer debilidades sistémicas en la defensa de convoyes que se habían desarrollado por necesidad más que por diseño. Los buques de escolta a menudo eran demasiado pocos, dispersos en áreas muy amplias y equipados con sistemas de detección temprana que luchaban por identificar submarinos que operaban en la superficie por la noche. La importancia educativa de estas lecciones radica en cómo ilustran el proceso de adaptación en tiempos de guerra, en el que experiencias trágicas y costosas forzaron una rápida innovación en tecnología, doctrina y cooperación internacional. Los pensadores navales británicos, trabajando junto a las estructuras de mando canadienses y luego estadounidenses, comenzaron a reorganizar los grupos de escolta en unidades más cohesivas, asignándolos a convoyes no como adjuntos temporales, sino como equipos entrenados capaces de defensa coordinada. Con el tiempo, este cambio ayudó a transformar a los escoltas de respondedores reactivos en fuerzas defensivas proactivas que podían enfrentarse a los U-Boats con mayor eficacia. El progreso tecnológico desempeñó un papel central en remodelar el equilibrio de poder en el Atlántico. El desarrollo de radar mejorado, sistemas de radiogoniometría de alta frecuencia y dispositivos sonar más fiables redujo gradualmente la libertad que los submarinos habían disfrutado previamente durante las operaciones nocturnas. Los aviones de largo alcance, operando desde bases en Islandia, Terranueva y luego las Azores, comenzaron a cerrar la notoria brecha del Océano Medio, donde los convoyes alguna vez habían estado desprotegidos desde el aire. Los análisis educativos de esta transformación muestran que la victoria en la batalla del Atlántico no fue el resultado de un solo avance, sino de muchos avances incrementales en ciencia, ingeniería y comunicación que juntos cambiaron el entorno estratégico.
Cada nuevo portaaviones de escolta, cada sistema de armas mejorado y cada doctrina de convoy refinada representaban una respuesta a fracasos anteriores que habían revelado dónde las defensas eran más débiles. La experiencia humana de los supervivientes de barcos torpedeados ofrece otra dimensión esencial para comprender este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Muchos relatos describen cómo las explosiones atravesaban los cascos en segundos, sumiendo las salas de maquinaria en la oscuridad y llenando los pasillos con humo y agua de mar. Los hombres se apresuraban a alcanzar los botes salvavidas o balsas mientras las llamas ardían sobre el agua cubierta de petróleo, y otros eran arrojados al mar con poco más que chalecos salvavidas para mantenerse a flote en condiciones de congelación. El tiempo se movía lentamente en tales momentos, mientras los supervivientes se aferraban a restos, recitaban oraciones o llamaban en la noche a camaradas que habían desaparecido bajo las olas. Los buques de escolta enfrentaban elecciones angustiosas porque cada minuto dedicado a rescatar supervivientes los exponía a nuevos ataques de submarinos. Pero aún así, innumerables marinos arriesgaban su propia seguridad para sacar a otros del agua. Los estudios de estos testimonios nos recuerdan que detrás de cada estadística de tonelaje perdido o barco hundido había historias individuales de coraje, sufrimiento y pérdida que moldearon historias familiares y memoria nacional mucho después de que terminara la guerra. Desde una perspectiva estratégica, el mando naval alemán vio las intensas batallas de convoyes de 1940 y 1941 como evidencia de que la doctrina de manada de lobos podía ejercer una presión decisiva sobre las líneas de suministro aliadas. Los primeros éxitos reforzaron la creencia de que las operaciones concentradas de submarinos, soportadas por comunicación por radio coordinada y dirección centralizada, podrían eventualmente abrumar las defensas de escolta. Sin embargo, a medida que la guerra progresaba, las mismas transmisiones de radio que permitían a las manadas de lobos reunirse, también permitían a los servicios de inteligencia y radiogoniometría traquear los movimientos de los submarinos con mayor eficacia. La investigación educativa de este periodo destaca la naturaleza dinámica de la guerra tecnológica, donde cada innovación abre oportunidades, pero también introduce vulnerabilidades. El sistema de manada de lobos continuó siendo formidable, pero su dependencia de la coordinación la llevó cada vez más a una contienda de inteligencia más amplia que daría forma a las fases posteriores del conflicto del Atlántico. La batalla del Atlántico finalmente se convirtió en una historia de resistencia medida a lo largo de años más que semanas, y su resultado estuvo determinado por la resiliencia industrial, la cooperación internacional y la capacidad de aprender del fracaso. Los eventos que inspiraron leyendas dramáticas de 50 barcos hundidos en una noche sirven como puntos focales para examinar cómo el miedo, el rumor y la memoria interactúan con la realidad histórica. Pero la verdadera verdad radica en reconocer la presión sostenida y la pérdida acumulada que soportaron todos los lados. La exploración educativa de estas batallas de convoyes ayuda a estudiantes y a investigadores a comprender cómo la logística marítima sustentaba el marco estratégico más amplio de la Segunda Guerra Mundial, cómo las líneas de suministro llevaban tanto significado material como simbólico y cómo la aparentemente remota extensión del Océano Atlántico se convirtió en uno de los escenarios más decisivos de la guerra. Al estudiar estos eventos con cuidado y precisión histórica, no solo honramos a quienes vivieron y murieron en el conflicto, sino que también obtenemos una visión de cómo la estrategia, la tecnología y la experiencia humana convergen en tiempos de crisis global.